Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Antes de tocar el tema que me interesa tocar, yo quiero ser la voz de un grupo importante de vecinos de Hatillo que llegaron hasta mi oficina a pedirnos que por favor intentáramos tramitar en alguna instancia las quejas que ellos tienen contra las empresas autobuseras que dan los servicios públicos en la llamada zona sur del país. Ellos fundamentalmente planteaban tres problemas. Planteaban el irrespeto absoluto a las rutas a las cuales tienen obligación de cubrir. Parece ser que a discrecionalidad de las empresas se cubren o no se cubren las barriadas dependiendo del grado de peligrosidad. Nos mencionaron cuáles de los barrios del sur no son cubiertos por las compañías de autobuseros. Nos hablaron en segunda instancia del irrespeto insoportable que sufren los adultos mayores que utilizan esos servicios. Pormenorizaron el irrespeto que se lleva a cabo. Arrancan las unidades antes de que los adultos mayores logren sentarse. Los ven en las paradas y entonces, sabiendo que el trámite que tienen que hacer con el carnet de oro les va a llevar unos minutos, siguen su camino sin parar, sin detenerse a subirlos. Y una tercera denuncia que hicieron tiene que ver directamente con lo que La Nación el pasado viernes denuncia en 2 páginas acerca de los acusamientos que estas empresas tienen ante el Ministerio Público y ante Tributación Directa. Estas empresas públicas, sobre todo este consorcio de transportes cooperativos Metrocop, que es propiedad de la señora Maritza Hernández, presidenta de la Cámara Nacional de Transportes, y que es la empresa que cubre las rutas de los Hatillos y de Alajuelita, está siendo indagada por el presunto fraude a la hacienda pública por el aparente uso irregular de exoneraciones y de exenciones. ¿Qué sucede? Que están acogidos a la ley que exonera a las cooperativas o a las asociaciones, partiendo del supuesto de que no tienen fines de lucro. Creo que nadie en nuestro país puede creer los argumentos que la señora apoderada generalísima de estas empresas nos da. Resulta que nos dice que no tienen ningún fin de lucro, que resulta que las ganancias o los dividendos o los beneficios que obtienen los reinvierten en obras de carácter social en los Hatillos. Yo creo que este Parlamento tiene que poner su atención en una denuncia tan grande como la que sale a la luz pública el viernes en el periódico, que los vecinos de esas urbanizaciones, esa enorme población que habita en los barrios del sur, no pueden seguir siendo maltratados impunemente. Y esta evasión de impuestos, fraude encubierto por la legalidad, porque aquí
no hay un acto de ilegalidad. Aquí lo que hay es un acto de inmoralidad. Efectivamente, ellos están inscritos como cooperativa. Lo que pasa es que no habrá nadie, repito, en este país que se trague el cuento de que ellos merecen ser exonerados. Y entonces, esto lo vinculo. Veo que don Antonio Álvarez hoy no está. Insisto, es un tema que me interesa traer a este plenario porque hay 3 proyectos en los que nuestro partido, el Frente Amplio, está vivamente interesado. 3 proyectos que van a suscitar la misma discusión sobre la conveniencia o no de instalar la vía administrativa. Son los proyectos, el primero contra el fraude fiscal, que es el que dio origen a la discusión y que es un proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda. El segundo, que ya lo hemos debatido porque es un proyecto dictaminado unánimemente en sociales y presentado por la diputada Sandra Piz y esta servidora, que tiene que ver con el fortalecimiento de la inspección laboral. Y el tercero, igualmente importante para la salud de nuestro país, que es el que tiene que ver con la gestión de cobro para la Caja Costarricense del Seguro Social. Estos 3 proyectos apuntan precisamente a la necesidad de hacer expeditos los cobros. Y por eso me voy a permitir contestar revisando las actas del último día en que don Antonio y yo, ambos con enorme respeto, debatimos esto. Voy a hacer algunas puntualizaciones sobre aspectos que don Antonio expresó y sobre los cuales tengo objeciones y porque creo que cayó en imprecisiones. En primer lugar, don Antonio sostuvo, y así todo está entrecomillado, es tomado textualmente del acta, que el tema de la desjudicialización ya había sido aceptado quitarlo por el Ministerio de Hacienda. Es decir, dice, el Ministerio de Hacienda aceptó modificar el proyecto y eliminar la desjudicialización del cobro por parte de la tributación directa. A nosotros nos gustaría que don Antonio nos diga dónde y cuándo se dio la conversación suya con el Ministerio de Hacienda y si es que esta fue oficial. Porque en la Comisión de Hacendarios no se ha conocido, ni siquiera se ha discutido una posible modificación al proyecto en ese sentido. Un segundo aspecto, más de fondo. Don Antonio nos dice que esa posición que él defiende y que va a seguir defendiendo está basada en el tema de los derechos humanos. Y él se pregunta, ¿por qué es un tema de derechos humanos? Y él se responde, porque ante el problema de la mora judicial, que es el verdadero problema que sufre el país, lo que se ha venido haciendo, dice, es olvidándose de los derechos de las víctimas y olvidándose de los derechos de las partes más débiles de toda la cadena que tiene relación con el Poder Judicial. Yo, una vez más, tengo que decirle a don Antonio que la manera como él lo plantea es una manera tramposa. Querer llevar esta discusión al campo de la mora judicial, la cual es, sin lugar a dudas, un gran obstáculo para el desarrollo de nuestro sistema judicial, es estar
cambiando nuestro foco de atención. Sin embargo, el tema aquí no pasa solo por esto. Se está tratando de agilizar los procesos de cobro o sancionatorios, según sea el caso, en la administración pública, donde si bien el tema de la mora judicial es un elemento más a considerar, no es de ninguna manera, y don Antonio lo sabe, el único motivo por el cual es importante que las administraciones puedan ejercer la autotutela administrativa para administrar adecuadamente sus ingresos, sin tener que acudir antes a un juez. De hecho, ese cobro coactivo en sede administrativa, como le llaman los abogados, encuentra asidero legal, y así lo hicimos ver el día que debatíamos, en nuestra Ley General de Administración Pública, donde encontramos en su artículo 146 que dice lo siguiente, abro comillas: la administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la voluntad y resistencia del obligado. Hasta ahí las comillas. Ahora, lo que varias iniciativas de ley pretenden es ajustar a las administraciones, a lo que dicta la ley. Es decir, que no existe ningún impedimento de carácter legal para que éstas procedan a ejecutar las acciones de cobro o sancionatorias. Por el contrario, la ley las está facultando a hacerlas. Un tercer aspecto, don Antonio nos vuelve a insistir, ahí estuvo, digamos, anclado fundamentalmente su discurso, de que nos está hablando de derechos humanos. Dice, ese es el punto medular de lo que se está violando. Ahora que se está buscando cómo eliminar, dice él, el paso por lo judicial e irnos a mecanismos sumarios y en los otros casos administrativos. Nosotros le respondemos que el hecho de que se pretenda hacer a las administraciones públicas más modernas y ágiles de ninguna manera tiene que ver con violaciones a los derechos humanos. Aquí hay una reflexión que de todas formas me interesa hacer. Una de las trampas en las que ha caído la sociedad moderna está en donde lo que priva son los intereses del mercado, es en haber igualado los derechos de las personas jurídicas con los derechos de las personas humanas. Porque quienes violentan fundamentalmente, quienes llevan a cabo ese fraude fiscal en contra del erario público, son en una enorme cantidad de veces en personas jurídicas, no son personas humanas. Aquí la trampa está en que don Antonio está igualando las figuras. Pero nosotros desde el Frente Amplio nos resistimos a pensar que aquí haya una sola o un solo legislador que considere que una empresa tiene los mismos derechos que los que tiene un ser humano trabajador. Entonces, partiendo de eso, es que además hoy nos hemos permitido puntualizar las aseveraciones que rebatimos de las formuladas por don Antonio. A nosotros no nos parece feliz el ejemplo de los tribunales de flagrancia que él puso, porque en ese caso, ante el excesivo acortamiento de los procedimientos,
eventualmente sí podrían estarse violentando derechos humanos. Sobre todo porque en esos casos la sanción a la que se exponen las personas involucradas es la cárcel, no es el caso de lo que estamos debatiendo. Hablamos entonces de que lo que está en juego acá es uno de los bienes jurídicos más importantes, como es la libertad. Hablamos de los casos por flagrancia, que no se puede comparar en forma alguna con una sanción de carácter económico. Es un cobro lo que se está llevando a cabo. Es un cobro que de manera fraudulenta no se ha hecho. Es contra ellos, contra los que llevan a cabo el fraude en contra del erario público que se está pretendiendo legislar. Y muchísimo menos es el mismo caso de lo de la flagrancia, cuando lo que está en juego es el sancionar la violación a los derechos de los trabajadores, como en el caso de el proyecto de ley que pretende fortalecer la inspección laboral. Ahora oíamos con la propuesta que nuestro jefe de fracción planteaba. ¿Cuáles son, compañeras y compañeros diputados, cuáles son los salarios con los que vive esa enorme cantidad de costarricenses? ¿Cuáles son los montos de los salarios mínimos con los que esos hogares malviven cada mes? Y es en este escenario en el que el señor Álvarez de Santi tiene enorme temor de que pueda aquí aprobarse una ley que menoscabe los derechos de las grandes empresas o de los grandes patronos. En el fondo, lo que con estas medidas se pretende tutelar es precisamente el interés colectivo, compañeras y compañeros. Nosotros no podemos permitir que nuestro tejido social se siga debilitando y condenar a las necesidades diarias a esa enorme cantidad de ciudadanas y de ciudadanos apunta hacia eso, apunta hacia la catástrofe social. Permítanme lo hiperbólico del adjetivo, porque eso es lo que han vivido los países vecinos nuestros. Se ha vivido una catástrofe social de la cual nosotros no tenemos aún conocimiento. Y lo que nos preocupa desde esta fracción es que aquí hay sectores que no han entendido todavía que estamos en la misma rama, que no se crea que mandando y condenando al hambre y a la necesidad a enormes sectores habrá otros privilegiados que aquí lo único que hagan es vivir mejor. Se trata de vivir bien, se trata de convivir. No se trata, compañeras y compañeros, de vivir de cualquier manera. Los seres humanos debemos de preguntarnos cuánto nos importa la suerte del otro, de la otra, de la que está a la par. Y esa fue la visión de unas clases políticas económicamente poderosas en la década de los 40. Deben haberse sentado en algún momento, cosa que no hicieron las burguesías del resto de países centroamericanos. Deben haberse sentado a preguntarse, a ver, ¿qué hacemos? ¿Renunciamos a una parte de nuestras ganancias o no lo hacemos y lo invertimos en guardaespaldas y carros blindados? Porque yo he tenido toda la vida, por razones familiares, nexos muy estrechos con El Salvador.
Y en El Salvador los millonarios efectivamente no firmaron ningún pacto social. Ahí no existió ni garantías sociales, ni código de trabajo, ni existe seguro social. Efectivamente, mes a mes se llevan más dinero a la bolsa. Lo que pasa es que se les ha hecho desde hace décadas invivible poder estar en su país. Invivible. Ahí ha corrido la sangre y ellos han tenido que irse a vivir con sus hijos a otro lugar. O si no, comprarse carros blindados y andar con guardaespaldas. Y yo no creo que aquí haya la miopía política que ha tenido esos sectores en otras partes del continente. No lo creo. En Costa Rica nos hemos vanagloriado de que lo nuestro se parece más a lo de los países desarrollados de Europa. De ahí el asunto de la Suiza centroamericana. Pero esto no nos convierte en una Suiza. Esto nos acerca al África, no a Europa, compañeras y compañeros. Estas medidas, repito, pretenden tutelar el interés colectivo, que debe en todo caso siempre ponerse por encima del interés particular. Porque cuando hay grandes evasores de impuestos, nos afectamos todos. Se ve afectada enormemente la sociedad en su conjunto. Si don Antonio pensara en esas colectividades, en el interés colectivo, sabría que la pretensión de agilizar los procedimientos y de dotar a la administración de herramientas para ejecutar ella misma el cobro o tener la potestad sancionatoria está en la línea correcta. Ese es el camino que ha seguido nuestro país. Esa inteligencia política es la que ha hecho que nuestro país haya sido considerada una excepcionalidad. Esa es la vía costarricense. Entonces, estas medidas para el diputado Álvarez de Santi son violatorias ¿de quién? ¿De los derechos humanos del evasor o de los derechos humanos del que violenta las leyes laborales? Lo sería únicamente si estos no se les quedara respetando la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia en caso de estar inconformes con la sanción. Pero don Antonio conoce muy bien el texto, el proyecto, la letra del proyecto, y sabe que esa posibilidad se sigue respetando. Aquí lo que se trata y de lo que el Frente Amplio está ocupándose es de que se fomente una cultura del pago de impuestos y una cultura del respeto a los derechos laborales. Una cultura donde lo reprochable sea evadir al fisco, donde quien incumpla los derechos laborales sea señalado y no que vengan a ser considerados en este plenario como víctimas de un atropello a sus derechos. Ellos son, los trabajadores son la parte más débil en la relación obrero-patronal. Y es a ellos a quienes tenemos el deber patrio de defender. Otro señalamiento que el diputado Álvarez de Santi hace es el siguiente. Dice que no es el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio el que dice que ante la disputa de la Asamblea Legislativa con la empresa que iba a ser el edificio, se condena a la Asamblea Legislativa a pagar $5 millones. Y la misma Cámara nos dice del mismo centro de arbitraje es el que realiza el embargo y el cobro de los $5 millones. No, dice don Antonio, esa sentencia de un tribunal arbitral
termina en los tribunales de justicia, porque ni siquiera los tribunales arbitrales tienen capacidad de ejecutar los fallos que ellos dictan. Lo que hacen es resolver el derecho. Lo que se dice, hacer la determinación, que no es ni más ni menos que resolver el derecho. En este punto volvemos a lo que dispone la Ley General de Administración Pública en su artículo 146. Dice: la administración sí tiene la potestad otorgada por ley de ejecutar los actos administrativos. Como ya en la otra ocasión lo he mencionado, tanto en la doctrina costarricense como en la extranjera, recuérdese que aquí cité largamente a don Adrián Torrealba, se ha desarrollado precisamente y a profundidad el llamado principio de autotutela de la administración. Y voy con un último señalamiento. Don Antonio nos dice, abro comillas: por más que querramos mejorar el sistema de recaudación de la Caja o del Ministerio de Hacienda, no podemos, insiste, renunciar a los derechos que se tienen. Yo sé que lo voy a simplificar hasta la caricatura, pero realmente lo que un poco me llama siempre la atención es que esos derechos que se tiene son, en este caso, tres serían. Uno, se tiene el derecho a no pagar salarios mínimos en las bananeras o en las piñeras. Dos, se tiene el derecho a defraudar al fisco. O tres, se tiene derecho a ser moroso con la caja. Porque hoy nos informa la prensa, es que el delito es doble, compañeras y compañeros, de muchos patronos. Insisto, no hablo de todos, ni muchísimo menos. Habrá muchos que cumplen a cabalidad con sus obligaciones, pero el delito de muchos de ellos no es solamente no pagarle a la caja. Hay un doble delito. Le deducen al trabajador la cuota y se la embolsan. Es decir, que se embolsan la del trabajador y la que les tocaría pagar a ellos. Ese es un derecho que hay que respetar, y por eso no se puede. Me imagino que cuando lo discutamos, y creo que esa ha sido la opinión de él en la Comisión de Jurídicos, que es donde se está discutiendo el proyecto de gestión de cobro de la Caja, no podríamos tomar medidas como las que establece el proyecto, porque estaríamos violentando los derechos humanos de un sector. Dice él, no se puede renunciar a los derechos que se tienen, que se tiene que recurrir a los tribunales de justicia. No importa que un juicio de trabajo dure 8 años y que la familia del trabajador bananero se enferme de miseria, eso no importa. Dice, y por más que querramos fortalecer la inspección laboral, dice don Antonio, no vamos a sacrificar el derecho de cualquier patrono de poder recurrir a los tribunales de trabajo para defenderse y que corra el riesgo de ser condenado por un inspector. De esta cita del diputado Álvarez se puede ver claramente que él está confundido, puesto que en ninguno de los casos se elimina, repito hasta el cansancio, la posibilidad de acudir a la vía judicial. Esta siempre estará abierta para la persona inconforme del cobro o de la sanción hecha en vía administrativa. Y para terminar, conversé, don Antonio, es medio minuto lo que me hace falta. Don Antonio citó al doctor Walter Antillón, que cuenta con mi absoluto respeto y mi enorme cariño. Conversé personalmente con don Walter sobre este tema, sobre
sobre el tema del cobro en sede administrativa en materia de impuestos. Y él coincide en la necesidad de agilizar los trámites de cobro. Y me señalaba que cuando él intervino era en el caso de los arbitrajes privados. Lo que en su momento criticó en el libro que escribió, en el segundo tomo del libro sobre derecho procesal, fue la creación de tribunales de arbitraje privado. Y ante esos fue que defendió la importancia de mantener la vía judicial nacional. Como vemos, compañeras y compañeros, es un tema completamente diferente del que nos tiene en esta discusión. Muchísimas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias a todos y todas quienes me han escuchado. Gracias, diputada doña Patricia Mora Castellanos.